La civilización egipcia. Mientras en Mesopotamia se desarrollaban los sumerios, en África nacía otra civilización fluvial, la egipcia, a orillas del río Nilo. Heródoto, un historiador griego, llamó a Egipto el regalo del Nilo, porque durante los meses de junio a octubre éste inundaba su valle y dejaba una estela de sedimento que fertilizaba la tierra. Así, en medio del desierto del Sahara, surgió un valle ideal para la agricultura que los humanos prehistóricos aprovecharon para sembrar trigo y cebada. Gradualmente, los asentamientos en esta área se volvieron ciudades, con un sistema de irrigación y canales diseñados para superar el tiempo de sequía y contar con una gran variedad de cosechas. Con los siglos, Egipto se convertiría en una de las mayores civilizaciones de la historia. Se estima que para 3800 a.C., la civilización de la región de Egipto utilizaba el cobre y el bronce. Y en 3000 a.C. había desarrollado la escritura de jeroglíficos. Un jeroglífico es un tipo de escritura en el cual las palabras no se representan con signos alfabéticos o fonéticos, sino que el significado de las palabras se expone con símbolos o figuras. Los antiguos egipcios los utilizaban en sus monumentos. Los jeroglíficos se plasmaban en hojas de papiro, que provienen de una planta acuática común en el río Nilo con el mismo nombre, cuyos tallos se procesan para hacer un material parecido al papel. La zona del río Nilo contaba con yacimientos de granito, arcilla y piedra caliza que se usaban en las construcciones. Los tres periodos imperiales. Inicialmente, los egipcios vivían a lo largo del río Nilo, divididos en dos reinos que luchaban por controlar el Nilo: el Bajo Egipto en el norte cerca del delta y el Alto Egipto en el sur. Sin embargo, en 3100 a.C., el rey del Alto Egipto, Narmer, también llamado Menes, que se cree que fue el primer faraón negro, conquistó el reino rival y unió ambos bajo un solo imperio, con capital en la ciudad de Memphis. El Imperio Antiguo, 2686-2125 a.C. El Imperio Antiguo tenía reyes que eran vistos como dioses con poderes absolutos e incuestionables, los faraones. Estos controlaban el comercio y la vida de la gente. Como monumentos y tumbas para estos reyes, se crearon las grandes pirámides de Zoser y luego las de Giza. Con su tamaño, diseño y estructura, estas evidencian las destrezas de arquitectura e ingeniería de los egipcios. Al caer del Imperio Antiguo comenzó un periodo de caos. El Imperio Medio, 2055-1650 a.C. Durante el Imperio Medio se restableció el orden y la prosperidad, y se construyó una nueva capital, Tebas. El faraón se volvió una figura más cercana al pueblo y se dedicaba a trabajar por la gente. Aquí se lograron avances en las construcciones y se mejoraron los sistemas de irrigación y los canales. Los egipcios también comenzaron a explorar el mar Mediterráneo y el mar Rojo, y se convirtieron en grandes navegantes. Así establecieron un comercio marítimo con otras regiones. El Imperio Medio llegó a su fin cuando el poder del faraón se debilitó por conflictos con los nobles y los sacerdotes. Los hicsos conquistaron Egipto, entrando por el delta del Nilo. Trajeron armas y técnicas de guerra. El mandato de los hicsos terminó después de 150 años, cuando el príncipe Ahmose de Egipto organizó un ejército y se rebeló. El Imperio Nuevo, 1550-1085 a.C. El Imperio Nuevo comenzó con la derrota de los hicsos. Durante este periodo se expandió el poder egipcio hasta Mesopotamia. También surgió la primera mujer faraona, Hatshepsut, que fomentó grandemente el comercio por aguas del Nilo hasta la región de la actual Somalia. Otro faraón importante, Ramsés II, quien gobernó por 67 años y fue el último con control absoluto sobre el imperio, ordenó una serie de construcciones y reconstrucciones. Hoy en día, una de las más famosas es el templo de Abu Simbel. El Imperio Nuevo terminó debido a las constantes guerras de Ramsés II contra los hititas. La cultura egipcia. Los egipcios tenían más de 2000 dioses. Algunos de los dioses importantes eran Ra o Amón-Ra, dios del sol, rey de todos los dioses. Isis, esposa de Osiris, diosa de todos los dioses y madre de los faraones. Anubis, dios de la muerte y de los embalsamadores. Horus, hijo de Osiris e Isis, protector de los faraones. Tot, dios de la sabiduría y de los escribas. Set, dios del caos, es decir, de la ausencia del orden deseado. Osiris, dios de los muertos. Para adorarlos construyeron grandes e impresionantes templos. También creían en una vida después de la muerte. Por eso practicaban la preservación del cuerpo por medio de la momificación.
un procedimiento largo que se realizaba con sustancias naturales y que tomaba unos 2 meses. La idea del proceso, dirigido por los sacerdotes utilizando una máscara de Anubis, era que el cuerpo no se descompusiera y que el fallecido pudiera usarlo en la otra vida. Al finalizar el proceso de momificación comenzaban las ceremonias fúnebres. Además de las pirámides, otras obras muestran la majestuosidad de la arquitectura egipcia. Resalta la gran esfinge de Giza, la escultura de una sola pieza más grande del mundo. Los templos tenían techos altos sostenidos por columnas. Igual que las pirámides, los templos eran de piedra y presentaban paredes cubiertas de pinturas y jeroglíficos que muchas veces relataban la historia de un faraón y sus creencias religiosas. Estas pinturas, además, nos ofrecen gran detalle de la vestimenta y la vida diaria de esta civilización. Otras expresiones artísticas de los egipcios fueron las estatuas colosales, como las de Abu Simbel, de sus faraones y dioses, y la orfebrería, como lo demuestran desde las joyas, coronas y máscaras mortuorias y hasta los zapatos en las tumbas de sus faraones. Los egipcios desarrollaron un calendario solar que constaba de 12 meses de 30 días, con 5 días libres para celebraciones religiosas. Los años recibían el nombre del faraón de turno. Era un calendario tan preciso que falló solo por 6 horas en calcular el periodo que tardaba la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Los egipcios también demostraron su gran habilidad para las matemáticas. Dominaban el álgebra y la geometría y tenían fracciones y decimales. Todo esto lo aprovechaban para hacer cálculos a la hora de diseñar sus construcciones. Gracias por escucharme.